Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y fundamental de la doctrina cristiana: la segunda venida de Cristo. Cosas básicas acerca de la segunda venida de Cristo. Cosas básicas que todo creyente debería saber, pero que desafortunadamente algunos no saben. A raíz de lo que pasó acá en Colombia el mes pasado en la costa atlántica, que un pastor convenció a toda su iglesia de que el Señor Jesucristo iba a venir en una fecha específica que él dijo, me vi obligado, bueno, no obligado, tuve el sentir. El cuento es que una persona me estaba preguntando acerca de este tema, que qué había pasado, qué pasó, cómo es eso de la segunda venida de Cristo. Y por esa razón hoy estoy aquí para hablar de ese tema. Voy a hablar de 4 cosas acerca de la venida del Señor, de la segunda venida de Cristo. Primero, ¿qué es esto de la segunda venida de Cristo? ¿Qué significa? ¿Qué es? 2, ¿cuándo es? ¿Cuándo sucederá este acontecimiento? 3, ¿para qué viene otra vez? ¿Cuál es el propósito de su segunda venida? Y 4, ¿cómo va a ser esa venida? ¿Qué sucederá? ¿Cuáles son las señales? Ok, vamos a la primera. ¿Qué significa esto de la segunda venida de Cristo? ¿Qué es? ¿De qué trata esto? La segunda venida de Cristo es un tema fundamental en la doctrina cristiana. Básicamente significa que el Señor va a regresar a la tierra. Va a volver por segunda vez, porque ya estuvo una vez cuando nació como hombre, cuando se encarnó, estuvo en la tierra, nació de María allá en Belén y estuvo predicando el evangelio de salvación. Pero va a regresar a la tierra, va a venir por segunda vez. Ahora, ¿dónde encontramos eso en la Biblia? En todo el Nuevo Testamento. Pero uno de los textos que a mí personalmente más me gusta está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 2 y 3. Te lo voy a leer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estén. Vendré otra vez. O hay otro texto que a mí me gusta también mucho, que es cuando el Señor se va al cielo, la ascensión del Señor. Y los discípulos se quedan mirándolo como lelos, yéndose el Señor en el cielo, y en ese momento aparecen un par de ángeles, creo que es un solo ángel. Aparece un ángel y les dice, varones galileos, ¿qué hacen mirando al cielo así todos tristongos? Ese Señor que ustedes están viendo, así como se va, así va a volver. Y en esos textos podemos ver claramente que en la Biblia está la promesa de la segunda venida del Señor, del retorno, el regreso del Señor a la tierra. Él mismo lo dijo por su boca y los apóstoles lo confirmaron en los demás libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. El Señor viene por segunda vez, regresa a la tierra. Automáticamente después de esto, ya que hemos entendido y que ya hemos visto que en la palabra de Dios dice que el Señor va a regresar por segunda vez a la tierra, nos hacemos la pregunta es, ¿cuándo va a suceder eso? Y esta pregunta es muy importante, porque si el Señor va a regresar, a mí personalmente me interesa cuándo va a ser. Pues vamos a dejar que la misma palabra, que la misma Biblia responda a esa pregunta. ¿Cuándo va a ser su retorno a la tierra? En Mateo capítulo 24, el versículo 36, donde el Señor está hablando de su venida, de su retorno, de la segunda venida del Señor, Él mismo está diciendo aquí por su boca en el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Nadie sabe, nadie, ningún pastor, ningún profeta, ni siquiera él mismo. Él dijo, nadie, ni los ángeles, ni yo, solo mi Padre. Así que si un pastor, un profeta, un apóstol, o quien quiera que sea y cómo se llame, te da una fecha de la segunda venida del Señor,
tú simplemente no le puedes creer, porque la Biblia, que es la autoridad de nosotros los cristianos y de los creyentes, está diciendo que el día y la hora no se sabe. Nadie la sabe, ni el día ni la hora, y el mes y el año tampoco. Por esa razón es que su segunda venida, o el tiempo de su segunda venida, es comparada como un ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo va a llegar un ladrón a robar a tu casa. Es algo inesperado, es algo que cae de sorpresa. Por eso la segunda venida del Señor se compara con eso. Por eso en otros textos la Biblia dice que su venida será como ladrón en la noche, porque no se sabe. Ahora, para aclarar algo, eso de que como ladrón en la noche es para los no creyentes que no lo esperan, pero para los creyentes que lo estamos esperando, no es sorpresa, porque lo estamos esperando. ¿Te quedó claro que no se sabe el día y la hora? No hay fecha, no se puede tener una fecha. No se puede decir que el Señor viene en tal día o en tal mes. Si alguien te dice que el Señor viene el 45 de marzo, no le puedes creer. Ahora, la tercera pregunta sería, ¿para qué viene otra vez el Señor a la tierra? ¿Cuál es el propósito de su segunda venida? La palabra de Dios dice que el Señor viene por dos cosas o para dos cosas. La primera, ya la vimos al principio del video. El Señor viene por nosotros, viene por su pueblo, pero vamos a verlo más claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así, aquí lo tengo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Viene a salvar a los que le esperan. ¿Para qué más vienes? 2. ¿Para qué más viene el Señor? ¿Cuál es su segundo propósito? Ya vimos que el primero es, viene por su pueblo, viene por la iglesia, viene a salvar a los que le esperan, pero también viene para una segunda cosa. ¿Cuál es? Está aquí en Mateo capítulo 16, versículo 27. Dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Viene a juzgar, viene a dar rejo, viene a mochar cabezas. Efectivamente sí, en su primera venida vino en son de paz, vino en son de amor, vino a enseñarnos el Evangelio y vino a traer la salvación a todos los hombres por medio de su sacrificio y su muerte en la cruz. Pero en su segunda venida viene en juicio, en guerra, viene a juzgar a toda la humanidad por todo lo que ha hecho durante toda la historia de la humanidad en el mundo. El famoso juicio de las naciones. Ok, ya vimos que el Señor viene por segunda vez, eso está claro. ¿Cuándo va a ser eso? No se sabe, no se puede tener una fecha, no se puede dar una fecha. Por muy pastor, muy apóstol que tú seas, por mucha autoridad que tú seas, no puedes dar una fecha para la segunda venida del Señor porque no la hay. Nadie la conoce. Su segunda venida va a ser totalmente inesperada para el mundo. Tercero, ya sabemos cuál es el propósito de su segunda venida. Viene a salvar a su pueblo, viene a llevarse a su pueblo, viene a rescatar a su pueblo y como segundo viene a juzgar a todas las naciones. Viene como juez, viene a juzgar, viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Y la cuarta y última pregunta, o el último punto, sería ¿cómo va a ser esa venida? ¿Cómo será ese retorno del Señor a la tierra por segunda vez? Y aquí donde aparece la controversia y las diferencias entre escuelas de interpretaciones escatológicas. ¿Será que el Señor viene antes de una gran tribulación? ¿O será que el Señor viene después de una gran tribulación? ¿Será que el Señor viene primeramente en secreto por su pueblo y luego regresa por el pueblo de Israel? ¿O será que el Señor viene una sola vez a salvar a todo su pueblo? Eso lo veremos en el próximo programa. No te lo pierdas. No, en serio, ese es un tema algo complicado y donde hay varias escuelas interpretativas o varias escuelas escatológicas
acerca de este tema, de cómo va a ser esa venida. Así que no se puede tratar así por encimita en un video corto, sino que este cuarto punto lo podemos dejar para un video especial solamente para él y podemos hablar acerca de todo esto, del rapto secreto, del post-tribulacionismo o del pretribulacionismo y todas estas cosas que tienen que ver con la escatología y el tema de la segunda venida del Señor. Que la gracia del Señor te acompañe.